Actualidad del Barça, que está pasando por un momento importante porque se vienen las elecciones presidenciales. Yo tenía planeado hacer un video sobre el Newcastle, el próximo rival en Champions de el Barça, que es un rival muy tradicional de la Premier, pero se cruzaron estos acontecimientos. La verdad es que intento que el canal no esté salpicado por toda esta polémica, por este amarillismo que existe en redes de estar señalando cada cosa que se dice de uno u otro bando, en este caso el Barça contra sus rivales futbolísticos o como clubes entidad, pero pues lamentablemente a veces uno no se puede quedar callado y tiene que entrar en el, no sé si llamarlo debate o en este nuevo ejercicio de opinología en redes, porque se oyen y se publican tantas barbaridades. Y no necesariamente en redes. Aquí lo más penoso es que hay medios que se autonombran especializados y periodísticos y tienen un claro objetivo que es perjudicar, en este caso al Barcelona, pero bueno, también existe en la política, con esta eterna pelea entre las izquierdas y derechas, entre los grupos radicales, en la geopolítica. Entonces hay muchos canales de YouTube que informan, otros que informan bien, otros que opinan bien, otros que desinforman y otros que tienen una opinión deplorable y con una muy tendenciosos. Entonces, pues la verdad es que empiezo con el tema y de las elecciones que, bueno, ahora la nota debe de ser a esta hora que estoy haciendo el video, el debate. Yo creo que el debate lo van a cubrir algunos otros youtubers, compañeros, tal vez yo. Lo que vi fue a un Laporta que salió airoso ante este tipejo pseudo cule llamado Víctor Fon. Pero del debate no quiero hablar. Quiero hablar lo que pasó antes del debate, que es el tema Xavi. Primero lamento mucho las declaraciones de Xavi y me han causado mucha decepción. Es esa misma decepción que en su momento llegué a sentir cuando hace años empecé a notar la baja de juego de Messi. Esos años previos a su partida, en las que sí, de repente hacía pinceladas de ese gran fútbol que nos cautivó y del que jamás se puede poner en duda nada, y que dio un título de Copa cuando el Barça, digamos, está desahuciado en muchos aspectos, pero también en varios partidos deambulaba y se le veía sin ganas, se le veía harto, con hastio, preocupado más por otras cosas que por levantar, ¿no? Entonces, es ese mismo sinsabor que sentía en aquellos años cuando veía con la expectativa de ver al Barça cada fin de semana, cada 2, 3 días cuando era Copa o Champions, y encontrarte con un equipo que no arrancaba, que no jugaba bien, que jugaba mal, que había perdido su espíritu, que había perdido su esencia, y te quedas con un sinsabor de qué está pasando. Está Messi. A lo mejor era tanto el amor y la admiración a Messi que no te das cuenta que Messi, como todo jugador y todo deportista, se va acabando y se va desgastando. Pero bueno, es ese sinsabor, ¿no? Pero la verdad es que conceder una entrevista para despotricar con quien te dio la oportunidad de tu vida como entrenador, días previos a un debate de candidatos a presidente, a la presidencia del Barça, en semana de un partido importante para la gente. Para mí no, para mí yo quiero ver al Barça, pero y quiero que gane siempre, pero la verdad es que a mí la Champions no me ilusiona mucho porque creo que es uno de los torneos más sobrevalorados y raros que puedan existir. Pero bueno, es semana de partido,
es semana de elecciones, va a haber un debate. Creo que esto es una bajeza y una pérdida de principios barcelonistas innecesaria y que ensucia el legado futbolístico de Xavi, que es muy amplio y que nunca, no dije que se nos va a olvidar y que vamos a espotricar de él, solo que lo ensucia por todo lo que declaró, por la manera en que lo declaró, por el momento en que lo declaró. Creo que ha ensuciado totalmente su imagen como barcelonista. No estoy hablando, porque hay muchos ojete que cree que el Barcelona solo es un equipo de fútbol. Estoy hablando como barcelonista a nivel masa social, a nivel club. El club va más allá del equipo de fútbol. Creo que usar la imagen de uno de los mejores jugadores en la historia del Barça, con el único fin de manchar la gestión actual, que por cierto es muy buena, y también tratar de poner obstáculos a la campaña de Laporta, es muy, muy, muy sucio. Es una guerra sucia descomunal como la que viene de la capital. Eh, Usar la imagen de Messi es lamentable. Y les voy a contar algo. Estaba escuchando previo a hacer este video hace algunas horas un, una, no sé, un programa de radio, una tertulia lamentable, en un programa llamado Carrusel Canalla, en el que demuestran claramente que sí, son unos canallas, pero son más unos hijos de puta. Se escudan detrás de un micrófono y con una clara posición e intención de desestabilizar al Barça. En esta tertulia se pasaron repitiendo el nombre de Messi como si Lionel fuera el salvador del club en esos años que se fue, o sea, en los años en los que dejó, en los últimos años en los que dejó al Barça y en estos días. O sea, como si Lionel Messi viniera ya casi con 40 años, jugando con cojo desde hace 5, con un muy bajo nivel desde hace más de 5 años, cuando todavía juega en el Barça, cuando ganaron esa copa, todavía el nivel de Messi ya no era el de antes, ya no tenía la velocidad, ya no tenía el toque, ya no tenía el deseo, se le notaba. Sí, destacaba porque es un superdotado, pero ya no tenía nada. Y entonces se la pasaron diciendo Messi, 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 o sea, repitiendo este discursito de Víctor Font y ahora de Xavi, que como dijo Laporte en el debate, lo han utilizado y se dejó utilizar. O sea, y sobre todo ahora Messi, ¿no? Messi que, bueno, para los que nos interesa la humanidad y un poco el sentido de un mundo, pero un mundo real en el que haya más igualdad, no igualdad de las que han inventado las estupideces últimamente, sino igualdad social. Messi apareció la semana pasada con Trump. Trump que ha maltratado a todos los migrantes, sobre todo latinos, y Messi apareció ahí. Y en Argentina hay una parte que no se ha hecho eco mundial en la que se le cuestiona por qué hizo eso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero digo, Víctor Font se ha pasado desde que salió a luz sus pretensiones, que además son personales y económicas, para dirigir al Barça. No son unas pretensiones por mejorar el club. Se le ha pasado hablando de Messi, hablando de Messi, hablando de Messi, hablando de Messi y ofendiendo a Laporta. Y ahora Xavi entra también a este, no sé, a este juego. Y bueno, ahora, claro, los lacayos de los medios, que ya sabemos a quién le sirven, repiten Messi, Messi, como si Messi fuera el Barcelona. Messi fue uno de los mejores jugadores, uno de los mejores jugadores de la historia del club, no el mejor, uno de los mejores jugadores. Está en un podio junto a Cruyff, Kubala y quizá Ronaldinho. El Barça es más que un club y nadie está por encima de ello.
estos jugadores que he mencionado son los más grandes, no solo por las razones deportivas, sino porque destacaron y elevaron el nivel del equipo en momentos muy clave de la historia de la entidad. Pero hay que mencionar que no lo hicieron solos, o sea, hay que recordar que esto es un club y que hay muchas secciones y que una de ellas es el fútbol. Y en esa sección del fútbol también hay entrenadores, hay jugadores, hay socios, directivos y los aficionados que alientan. Por esto es un equipo y un club, no un solo jugador, en las buenas y en las malas. Pero en esta estúpida tertulia en la que se intentó predisponer a los socios con conjeturas del tipo, ¿qué hubiera pasado si Messi no se hubiera ido? En su momento regresado, ¿y qué hubiera pasado? ¿Y su papel en el Barça actual? ¿Por qué no mencionaron y no recordaron también que Messi también estuvo en derrotas duras y momentos malos del club y del equipo? Que ese Messi que Xavi y muchos dicen que no se debió ir, también estuvo en la cancha en partidos vergonzosos sin dar la cara. Es que esa es la verdad, o sea, no, es como las relaciones sentimentales, ¿no? Duras 3 años con tu chica o con tu chico y de repente por, no sé, algunos días fatales y todo, se olvida todo lo bueno, ¿no? Aquí es al revés, aquí solo nos queremos enfocar en lo bueno y también hubo días malos y que se le criticó a Messi, ¿no? Ese Messi que se fue en lágrimas y con una copa del Rey bajo el brazo había perdido mucho nivel futbolístico que no ha vuelto ni volverá, porque así es la vida y porque es la naturaleza. Aunque haya ganado el Mundial, no fue la mejor selección, ni él fue el mejor jugador. De hecho, se cuestiona mucho el título de Argentina y no lo digo solo yo, lo dicen en muchas partes del mundo. Y bueno, tampoco vamos a caer en las estupideces que dicen los admiradores del sobrevalorado Cristiano Ronaldo, que fue un gran atleta y rompió récords, pero siendo atleta. Y bueno, seguía la tertulia hablando de que estos tipos se clavaron en eso, que Messi había ganado el Mundial, que Xavi, lo que dijo Xavi en su entrevista, que él había dado el visto bueno, que le servía al club, que Laporta no lo quiso, bla, 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 todo contra Laporta y todo contra el Barcelona. Y yo me pregunto, si vamos entre esas conjeturas, también existe la posibilidad de realmente hacer el ejercicio de pensar si ese Messi cojo que venía mmm, ya muy cuestionado en su manera de jugar y de correr, iba a encajar en un equipo, el de Xavi, que claramente renunció a la posesión del balón y claramente renunció al pressing por estar aguantando, y Xavi en su última etapa se volvió resultadista. Y yo no estoy inventando nada. El Barça de Xavi ganaba 1-0, no sé cuántos partidos se aventó ganando 1-0, no admitía goles, le preocupaba más eso que ofrecer espectáculo y ofrecer la identidad del club que nos trajo Johan Cruyff. Disculpen. Pero bueno, así es como se hace la guerra sucia. Justo como Xavi tomó partido. Como estos, con descalificaciones como las que han hecho estos nefastos, como Víctor Font, con los peones resentidos como Xavi y los pseudo periodistas entre comillas, vendidos y lacayos de ya sabemos quién. Ojalá que los socios del Barça no se dejen llevar por esta bajeza de Xavi, Font y los medios, que recuerden quiénes son. Que recuerden aquellos años como dejó al club Bartomeu, hay que recordar mucho eso, que bueno, yo sigo pensando y hay muchos detalles que es un posible operador de ya saben quién, del ingeniero de allá corrupto, cómo lo dejó financieramente, deportivamente, cómo era el hazmerreír de los medios, de los equipos rivales, que recuerden esas temporadas del 8-2 que le metió el Bayern, del 0-4 del Liverpool, del 0-4 del Paris Saint-Germain, del 0-3 en la Juve en una fase de grupos.
ahí en el mismo Camp Nou, la derrota en la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao. Y durante esos años hubo derrotas y grises y paupérrimas y empates como perder con el Trampas Real, el Granada, el Getafe, el Celta, Levante. Ahí Messi también era parte del club y del equipo, era uno de los capitanes, pero no se le va a echar la culpa, ¿verdad? Pero hay que recordar que ahí también estaba. Y hay que recordar que los ciclos concluyen y el de Messi acabó cuando debía ser, y así fue. No voy a entrar en un debate si fueron las formas o no, porque eso ya pasó. Querer traerlo o seguir hablando de él con fines destructivos es estúpido e innecesario. Es como cuando un fanático descerebrado del Trampas Real utiliza siempre los únicos argumentos. Vamos a poner un ejemplo. La semana pasada perdieron con el Getafe, jugando paupérrimamente, como lo vienen haciendo desde hace 12 años, nada más que a veces ganan y ahí no dicen nada. Y en lugar de criticar a su equipo, de criticar a sus divas, se ponen, si tú llegas a un café o hablas con alguno de estos tipos en las redes sociales, en todo, su único argumento es lo que hemos venido oyendo desde hace años. Sus únicas defensas son 15 Champions, Negreira. Nadie está hablando de eso, nadie está hablando de ese torneo, nadie está hablando de esa situación. Alguien les está preguntando y les está cuestionando el partido de Liga contra el Getafe en el 2026. 15 Champions, Negreira, Stamford Bridge. Es lo único que saben repetir. No saben repetir otra cosa porque no les gusta el fútbol, porque no tienen argumentos futbolísticos. Y disculpen que me empiece como a medio calentar, pero es que es así. Entonces, cuando un tipo que va a entrar a unas presidenciales por el Barça solo está hablando de Messi, 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 Messi fue un gran jugador, contribuyó mucho a este club, que ya era grande antes de Messi, porque hay mucho soquete que cree que Messi inventó el Barcelona y el Barcelona no. Y vuelve igual que los otros, este Champions tenía, porque antes la Champions era un verdadero título, era muy difícil de ganarlo, no porque el Barça fuera incapaz. Esa es la diferencia. Pero bueno, esa no es la cuestión, no me quiero exaltar aquí en este canal que es nuevo, no quiero que la gente empiece a pensar que soy un fanático de Cerebrado, pero es que siempre este tipo de soquetes, de imbéciles, hablan de eso, ¿no? Siempre sacando pecho con sus 15, como dirían por ahí, entorchadas, como diría el patético Guijarro, que ojalá nadie lo conozca y para los que lo conocen saben de quién hablo. Ojalá la masa social en verdad no se deje influenciar por estas, lo repito, guerra sucia, porque es una guerra sucia contra Laporta, pero dejen ustedes a Laporta, es contra el club, porque realmente el club se ha levantado mucho y todos los ataques a Laporta es ataques al club, ataques a Flick, ataques a los jugadores del Barça, a los socios del Barça. Ya ven la estupidez de Font de hablar de el Barça de Negreira. Así de estúpidos son. Laporta ha traído mucha estabilidad financiera, engrandecimiento deportivo. El Barça recuperó el espíritu de juego, su estilo. Recuerden que los títulos con Valverde en la era Bartomeu, el Barça jugaba aburrido. Era muy aburrido ese Barça. Y al resultadismo. Ahí estaba Messi. Con Laporta, el Barça recuperó respeto. Con Laporta, el Barça recuperó respeto y Laporta hizo que el Barça tuviera de nuevo títulos como las Copas del Rey, las Supercopas y ligas. Vuelve a dar miedo, vuelve a ser uno de los mejores y sobre todo Laporta nos ha traído ilusión, una ilusión que se había perdido con Messi en el campo. Y bueno, aquí concluye, espero que algún socio esta opinión pueda hacer pensar, no influir, que haga pensar, que haga
recordar, rememorar, porque es muy fácil quedarse con lo bonito y no recordar tampoco lo feo. Y Messi estuvo en unas situaciones complicadas y se le consintió siempre. A Messi nunca se le trató mal aquí y se me hace injusto que ahora preste, o porque no creo que Xavi no haya hablado con Messi para poder decir todo esto. Y además se sabe que del entorno de Messi han dado el visto bueno a las declaraciones de Xavi. Entonces, ojalá el socio recuerde no solo lo bonito y lo espectacular que fue la era Messi, sino también que hubo una parte que que llevó al equipo, al club, a donde Laporta lo recogió y lo reconstruyó. Visca Laporta, Visca Barça, Visca Cataluña.